Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, mil gracias por acompañarnos, por conectarse y ser parte de esto. Hoy, lunes 28 de marzo, a punto de terminar el primer trimestre del año, a punto de arrancar el mes de la Semana Mayor en nuestro país, las chicharras anunciando esa época, el calor, la víspera de la lluvia, y lo mejor es que con un poco de alivio en cuanto, o quizá mucho, ¿no? Alivio en cuanto a la pandemia y también con la bienvenida de la situación que estoy sonriendo no por gracia, sino por ironía, la tristeza de el estado de emergencia que nuestro país ahora enfrenta con la delincuencia. Pues bien, al respecto y no relacionado con la política, tengo algo que comentarles, que no necesariamente es parte de la guía, pero sí necesariamente bíblico, no sin antes ir en oración a pedir la guía de nuestro Señor. Así que, por favor, ¿me acompañan? Señor, gracias por otra noche más que nos permites entrar en tu presencia. Te agradecemos tu misericordia, te agradecemos tu bondad y también los momentos difíciles en que podemos ver tu mano, protegiéndonos y también exhortándonos, redarguyéndonos. Rogamos que hoy que vamos a profundizar un poquito en tu palabra, nos des de tu gracia, nos instruyas, nos ilumines. Y Señor, te ruego por nuestro país, por el entorno de lo que está pasando, te ruego, Señor, por las familias que están sufriendo. Te rogamos por Ucrania, por la iglesia ahí, Señor, y por tu pronto regreso. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, estamos en Éxodo capítulo 36 y 37. Pero antes de ir a eso, relacionado con la pregunta 1, por cierto, si la lees en voz alta, Jenny. ¿Por qué suspendió Moisés la ofrenda del pueblo y qué aprendemos de esto? El país, especialmente para los que viven en otros lugares del mundo, nuestro país está enfrentando no una ola del virus, sino una ola de violencia que los datos arrojan que es la primera en casi 30 años o 40, dijeron, que no se veía un número tan alarmante como desde la guerra, en donde, claro está, hubo muchos más muertos por día. Este fin de semana fue fatal, terrible, un poco más de 60. 72. ¿En un día o en el fin de semana? En un día, dijeron. En un día, 72 personas asesinadas. Y por supuesto que eso nos empuja a otra época difícil, problemática. Es irónico. Sé que algunos me han escrito de otros países, oiga, pastor, ¿cómo está todo? Porque las noticias corren y a veces con información un poco difusa. Igual nosotros, la recibimos difusa. Les puedo comentar que hay lugares de este país como que no pasa nada. Y hay otros lugares en donde hay incertidumbre. Por supuesto, las familias de los asesinados, tiempo de luto, de dolor. Y la problemática, cualquiera sea la causa, sabemos que en términos generales la maldad en este mundo se iba a acrecentar en los últimos tiempos
Sabemos que estamos en los últimos tiempos y en la iglesia del Señor, pues, no debe detenerse sino para predicar. Mi humilde invitación es para todos los que tenemos el privilegio de predicar el Evangelio. Cuando empezó la cuarentena, yo escribí una carta que le envié a todos mis contactos, en donde les animaba a estudiar la Biblia, a ser parte del club, que no sabíamos si estábamos en los últimos días, pero independientemente de eso, la salvación de nuestra alma era punto de honor. Por supuesto que algunos la recibieron bien, especialmente los que tienen fe. Seguramente hubo otros que la ignoraron y hubo algunos que se burlaron. Susurraron que había amarillismo de mi parte, exageración, dramatismo, y que los predicadores aprovechábamos los momentos difíciles para acrecentar el miedo en las personas para ganar adeptos. No es que me importe poco la opinión de los demás. Como predicador creo que debe importarme la opinión de otros, no por encima de la opinión del Señor, claro está. Pero lo que quiero decir en resumen es, todos los que tenemos el privilegio de predicar, todos los que son maestros a los niños, los que están en un ministerio, ¿no les parece que hoy más que nunca ustedes y yo tenemos la urgencia en letras mayúsculas de predicar el Evangelio? Porque la muerte acecha, porque las guerras están muy cerca de nuestras fronteras, porque las pestes, tal cual la Biblia lo anuncia, cada día nos impactan más, la violencia. ¿Es acaso exageración de mi parte? No. No con esto estoy diciendo que vamos a entrar en pánico desmedido, que el miedo nos va a arrebatar la paz y cosas parecidas. Ya hemos estudiado que el miedo es una herramienta de Satanás para destruirnos. Estoy diciendo que hay que aprovechar, aun cuando suene un poco como abuso, hay que aprovechar esta circunstancia y cualesquiera otras difíciles para urgir a todos los que tenemos el privilegio de compartir nuestra fe, que somos todos los cristianos. No es tiempo de callar, no es tiempo de cerrar nuestros labios, es tiempo de hablar más de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de compartir nuestra fe al mecánico que trabaja conmigo en el taller, al cliente que fue por su carro, al contador que está registrando mis impuestos, al colector de impuestos que llega a arruinarme el día y cualesquiera otros. No puede ser que haya cristianos que se crean cristianos que no se sientan urgidos a compartir el Evangelio. En lo que respecta a nuestra iglesia, recuerden que viene la Semana Mayor, una época, yo no estoy seguro si religiosa, porque antes de ser cristiano, la recuerdo más bien como una época de vacación, de playa, de ir a los pueblos.
Pero la razón de esta fiesta, no digo que todo lo anterior esté mal, solo digo que la razón principal de esta fiesta es conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Y ahora es una oportunidad mayúscula de compartir nuestra fe. Así que les animo, les exhorto a los que son parte de nuestra iglesia, ya en el miércoles quizá, si no el fin de semana, lanzamos la publicidad de todo lo que haremos. Pero también animo a todas las iglesias que nos escuchan, sus líderes, a aprovechar la oportunidad también para hacer evangelismo. En cuanto a la pregunta 1, y si me dicen, ¿y qué relación tiene todo eso? Bueno, es que yo no dejo de sorprenderme, e hice la pregunta porque no tengo respuesta esta vez, que por qué suspendió Moisés la ofrenda del pueblo y qué aprendemos. Para los que no han leído aún, o los que no leen, había tantas personas llegando a ofrendar para la construcción del tabernáculo, que el ingeniero y el arquitecto a cargo de la obra dijeron, ya basta, tenemos el inventario sobreestimado, tenemos demasiado, ya no tenemos dónde guardarlo. Entonces, por favor, Moisés, esto se salió de control. Moisés de inmediato dice, paren de traer ofrendas. ¿Pueden ustedes creer esto? Jenny dice que sí, que lo puede creer. ¿De veras? ¿Por qué puedes creerlo? Que no lo podemos creer. Ah, que cuesta... ¿Qué te cuesta trabajo creer? Que les dijera que pararan. No, a mí no me cuesta trabajo creer eso. Porque eso anuncia integridad, honestidad y buena administración de parte de Moisés. No es ninguna sorpresa. Lo que a mí me cuesta creer es que este pueblo trajera voluntariamente tantas ofrendas. Si este es el mismo pueblo que días atrás declaró al becerro de oro su Dios, ¿y de dónde salieron tan espirituales y tan agradecidos? Eso es lo que me cuesta creer y esto es lo que no termino de entender. Así es que, como yo estoy en una especie de confusión, un lapsus histórico, a ver, cuéntenme ustedes, ¿qué piensan? ¿Cómo es que este pueblo hizo eso? ¿Qué opinión les trae? Porque la segunda parte dice que ¿qué aprendemos de esto? A ver, mamá. Lo que tenemos que aprender es nosotros ser agradecidos y no, pero mi pregunta es que ¿cómo es posible que este pueblo aparenta tanta gratitud si días atrás este mismo es el pueblo que hizo semejante grosería? Y que ya pronto va a volver a murmurar. El Espíritu de Dios habló a su corazón. El Espíritu de Dios habló a su corazón. ¿Vos, Leo? No, o sea, yo pienso que se sentían ellos, tal vez no arrepentidos, pero sí conmovidos. Estaban conmovidos y por eso. Ajá. ¿Y vos, Jenny? Que eran bien dadivosos porque dieron para Wow. el becerro y después dieron para... Sí, tiene lógica. Porque Dieron dieron para lo Dios. malo. y después dieron para lo bueno. Qué bueno sería tener un pueblo así, ¿no? No. Bueno, les voy a decir mi opinión. No está en la Biblia y por eso estoy preguntando. Yo creo que este era un pueblo totalmente confundido. Un día tenían un corazón para Dios y el otro día tenían un corazón para sí mismos. Pero también era un pueblo que tenía mucho piso para votarlo en lo malo y para dar para el Señor. Porque primero lo votaron Mamá, para el becerro. esto sí se puede explicar con la historia. Recuerdan que saquearon Egipto. Ajá. O sea, ellos Pues traían mucho oro. Aquí dicen dos opiniones. A ver, Sandra Marargueta dice, pienso que ellos querían comprar el perdón de Dios. También. interesante. Y el tío Carmelo dice que ellos tenían temor a la muerte. También interesante. Ambas posturas
me parecen más razonables históricamente que pensar que eran agradecidos. Ajá, sí, porque estaban Sí. queriendo comprar la muerte o la salvación. A ver, repetila. Unos queriendo comprar la muerte, No. queriendo comprar el favor de Dios, perdón de y Dios, los otros miedo a la muerte. miedo a la muerte, dice. Y de esta forma se canjeaban protección. Sí. Y el hermano Roberto dice que no estaban ahí los que pidieron el becerro, dice. Eran Sí Ya se estaban. habían Bueno, muerto. los líderes no estaban. Los muertos. Pero si todo el pueblo se desenfrenó, el pueblo era algo así como, olvido el proverbio salvadoreño, el niño llorón y no sé, y la nodriza que lo y la nodriza que lo pellizca. Así era ese pueblo. Ahora, si traslado todo eso a nuestro contexto, sí califican más esas explicaciones. ¿De qué estoy hablando? De que lamentablemente habemos algunos que se nos ocurre que podemos comprar el favor de Dios. Y puede que, ofrendar, pero para y que Dios llevamos lo multiplique. ofrenda a la casa del Señor, no con un espíritu agradecido o con un espíritu de voto porque Él es Dios, o porque vemos la necesidad de que es punto de honor que se haga eso. No. Al dar, Dios me va a recompensar. Y de ahí las frases trilladas de el Evangelio, bueno, por eso es bíblico, frases trilladas de el Evangelio de la prosperidad, que aunque rasgan pequeños detalles de la Biblia, pero los tergiversan, como por ejemplo, hay que sembrar para cosechar. Si yo me encargo de los negocios del Señor, Dios se va a hacer cargo de mis negocios. Y todo tipo de frase que gira alrededor más bien de la conveniencia que de la devoción. Y con respecto al temor a la muerte, igual, al canjearme el favor de Dios, siento la protección. Yo nunca he dejado de pensar si algún predicador tuvo la oportunidad de preguntarle a Al Capone. ¿Sabían que Al Capone ponía mucho dinero en sus parroquias, en las parroquias de su vecindad o de sus vecindarios? Al Capone fue uno de los más grandes gángsters décadas atrás, pero era increíblemente dadivoso. Ay, necesitamos un así en la iglesia. Espero que no hayan escuchado. Jenny en producción se ha salido totalmente de la ortodoxia o del guacal. Dice que necesitamos algunos así en las iglesias. Ay. Bueno, sigamos pues. Que vayan al infierno, pero que lleven el Cristo a la iglesia. Convierta en sistema métrico. Vete de una vez la hasta 3. las imágenes. Las 3. imágenes de estos querubines promovían la idolatría. Escuché a uno de los estudiantes del seminario el otro día que me preguntó, mire, el Señor prohíbe toda imagen que se adore, pero Él fue el que ordenó querubines en el arca. ¿Acaso eso no promueve la idolatría? Creo que no. Los querubines aparecían en el arca como guardianes de la gloria de Dios. Entonces, si representaban algo, no era entes de adoración, sino más bien como guardianes de la santidad de Dios. No había una promoción para que se les adorase. El problema es el corazón del hombre, que se vuelve hacedor de dioses
hasta de lo más absurdo o sucio que se pueda imaginar. Porque piensen, ¿a quién se le puede ocurrir que una sociedad tan industrializada como es la India tengan por divinidad a las vacas? ¿Cómo puede ser? Y vaya que es una sociedad increíblemente industrializada y casi una potencia en algunos negocios, Son ricos, en muchas áreas, pero hay tanta pobreza. tecnología y cosas Pero hay tanta parecidas. pobreza. Igual que todos los países, mamá. Como simple ejemplo, les preguntaría rápidamente, en nuestro contexto, ¿cuál sería el país más rico del mundo? Y digo nuestro contexto, lo que nosotros conocemos. Estados Unidos. Los Estados Unidos. Y aunque no vamos a hablar de su ingreso, de índices macroeconómicos, pero para los que hemos tenido la oportunidad de viajar, tenemos que decir, es un imperio, ¿no? O sea, ni se puede imaginar uno entrar a unos aeropuertos que parecen mini ciudades, edificios y ciudades que uno no puede siquiera explicarse. Pero encontrás pobreza terrible como la del Salvador. En la calle, gente tirada. De hecho, en Nueva York, En San Francisco. de veras, San Francisco. Yo no conozco San Francisco, pero sí Nueva York. Y para los que no conocen Nueva York, les puedo decir que hay algunos rincones que nuestra ciudad sale como una ciudad hermosa a la par de eso. Indigente, es un riesgo, indigentes tirados en las calles, pobreza, miseria, que dice alguien, bueno, pero en ese país es pobre el que quiere porque siempre hay oportunidad de trabajar, como quiera verlo. Pobreza hay en todas partes del mundo como hay riqueza, y ese es el caso de la India. Ahora, sigue siendo un país increíblemente industrializado, con mucha tecnología, pero adoran vacas. Ahora, dejemos en paz la India si nosotros tenemos nuestros propios dioses aquí, porque hacemos dioses de nuestro trabajo, hacemos dioses de nuestros placeres, de nuestros... El fútbol. Ya que dijiste el fútbol, imagínate, ayer el estadio estaba lleno, yo no lo vi. Casi, no tanto, pero en lo que cabe la palabra, ¿Cómo pudieron ir, verdad? pero costó que se llenara. No estoy en contra del fútbol, para los que van a pensar que soy un legalista, al contrario, en buena hora por el deporte. Solo estoy diciendo que Por la receta. nos volvemos hacedores de dioses. Incluso el trabajo es un dios para muchos. ¿Por qué? Porque viven trabajando y no por necesidad de dinero. Viven trabajando tampoco por la necesidad de ser útiles. Viven trabajando porque son esclavos del trabajo. Porque no pueden disfrutar lo que Dios les dio. Dice el proverbista que no solo se trata de recibir, sino de tener la salud y la sabiduría y usar bien lo que recibí. Bien por los que tienen, si no abundancia, solvencia, y de paso la disfrutan sobremanera. ¿Qué sigue? ¿Para qué se usaba el candelero de oro y qué aplicación? El candelero de tiene hoy oro, día? 7 candeleros unidos por un solo vástago, que representaba el número perfecto, el número de Dios, dicho en numerología. Y numerología se entiende, sino como una ciencia, como un arte que trata de dar alguna explicación a través de los números. Explicaciones históricas, religiosas, teológicas, lo que sea. Y el número 7 aparece como importante porque en forma repetitiva detalles que se atribuyen con exclusividad a nuestro Dios.
7 días creó Dios los cielos y la tierra, los 7 colores básicos del arco iris, el 7º día Dios reposó y otras cosas más. En honor a ello, 7 candeleros unidos por un solo vástago, una sola fe. El fuego indicaba la luz de nuestro Dios, el fuego de su espíritu, y era un elemento dentro del tabernáculo porque iluminaba, como Dios mismo ilumina la vida de aquellos que se someten a su señorío. Eso es lo que representaba. Eso nos lleva al altar del incienso también, que era tal cual su nombre lo dice, altar, algo en alto, en donde se colocaba incienso. Incienso no son más que velas aromáticas. ¿Y por qué aromáticas? Para que su sensación sea buena, agradable. Y ese humo representaba las oraciones que llegaban a la gracia de Dios, diciendo que nuestra petición era que nuestras oraciones fueran de olor grato, como ese humo, agradable a la sensación de nuestro olfato. Claro que cada uno de los elementos del tabernáculo tenían una relación directa a el Nuevo Testamento. No olviden que el Antiguo Testamento es el modelo a escala del modelo real. ¡Wow! Se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. No pudimos llegar al final de las preguntas de la guía de Éxodo y menos entrar a las del libro a fin, pero con vuestro permiso me quiero pasar un minuto. Había algo en el libro a fin que me encantaría recalcar. La pregunta es: ¿cuándo sirves al enemigo? Y también es una pregunta sobre todo hecha a los predicadores. ¿Cómo es posible que se asuma que un predicador puede servir al enemigo si nuestro trabajo es servir al Señor? Dice Neil Anderson que se sirve al enemigo cuando le damos a los creyentes una falsa esperanza de inmunidad. Es decir, que le hacemos creer a los asistentes a las reuniones en donde nosotros somos los instructores, que están totalmente inmunes al enemigo y que pueden vivir como quieran sin estar vestidos de la armadura de Dios. Cuando hacemos eso, nos volvemos siervos del enemigo. Cuidado, Nuestra responsabilidad es gritar a voz en cuello que debemos vestirnos de la armadura de Dios. Gracias por acompañarnos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasen una feliz noche y Dios nos bendiga a todos.